Bendiciones. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro mensaje dominical. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes un atributo de Dios, una virtud que, como todas las virtudes de Dios, es una virtud maravillosa y sublime. Con total convicción en esta hora, quiero decirles que Dios es fiel. La fidelidad, como decía, es un atributo que se aplica tanto a Dios como a ciertos seres humanos. Dios es constante y leal, fiel en guardar su promesa e inmutable en cuanto a su naturaleza ética. Generalmente se asocia la fidelidad de Dios con sus promesas misericordiosas de salvación. La fidelidad de Dios es verdadera. No hay ninguna razón o argumento o evidencia como para ponerla en duda. La carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 18, dice que Dios no puede mentir. Tampoco puede romper una promesa incondicional que Él ha dicho que cumplirá. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Cada pacto que hace Dios lo mantiene. Cada promesa o profecía se ha cumplido o se cumplirá cabalmente. Por toda la Biblia encontramos testimonio tras testimonio de la fidelidad de Dios. Y todavía hoy la encontramos en la experiencia de vida de muchísimas personas que han creído en Él. En la Biblia encontramos historias de pacto entre Dios y su pueblo, casi en 300 ocasiones. A modo de ejemplo, podemos considerar las palabras que aparecen allí en Deuteronomio capítulo 7, verso 9, que dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Es decir, Dios guarda su pacto. Dios es garante de sus promesas. Mantiene firmes sus misericordias hacia quienes lo aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Jamás podríamos desconfiar del amor y del fervor de Dios, aunque pasemos por valles y desiertos. Aunque eventualmente tengamos días difíciles, Dios prometió estar con nosotros y lo hará, indudablemente que lo hará. El maligno enemigo de nuestras almas querrá que desconfiemos de Dios y de su palabra, pero cuanto más nos acercamos a Dios, más ciertos estamos de que Él cumple lo que ha prometido, lo que ha dicho. Él lo hará. Él lo cumplirá. Bendito sea su nombre. Dios fue fiel con su pueblo hebreo y lo sigue siendo, como lo es con su iglesia en este tiempo. Hizo un pacto de tierra con Abraham, patriarca de muchas naciones, y nunca ha invalidado lo que ha prometido. Aunque el pueblo judío ha sido dispersado por todo el mundo, Dios prometió que volverían a la tierra que Él le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos sus descendientes. El profeta Isaías, allí en el capítulo 8, versículo 3, dice: así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Dios prometió que el pueblo de Israel
volvería a ser una nación en la tierra que Él dice que les pertenece. ¿Sabe? Esta profecía hecha en el Antiguo Testamento se cumplió el mes de mayo del año 1948, cuando Israel se estableció como nación nuevamente. Desde entonces, el pueblo judío ha estado regresando a casa. La tierra que Dios prometió a sus antepasados, allí está para ellos. Dios es fiel, sin duda que lo es. Otro ejemplo de fidelidad de parte de Dios es mantener sus pactos con otros. Podemos verlo en la conocida historia de Noé. Allí en Génesis capítulo 6, Dios le prometió que lo salvaría a él y a su familia del gran diluvio universal, y lo cumplió. Fueron días difíciles, fueron días de juicio, pero Dios libró a Noé y a los suyos aquel tiempo. Tenemos en la Escritura otros pactos establecidos y cumplidos, como su pacto con Ismael, con Moisés, con Jacob, con David. Dios cumplió y aún sigue cumpliendo en el presente. Cuando Dios promete algo, no hay forma de que esa palabra sea invalidada. Ahora fíjese que Dios nos hizo una gran promesa. A nosotros que éramos pecadores y gentiles, Dios nos dijo también que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y esto es tremendamente maravilloso, porque no había ninguna posibilidad de perdón o de salvación para nosotros. Pero Él hizo un pacto con el pecador basado en su puro amor y misericordia. ¿Y cómo lo hizo? Dios envió a su Hijo Jesucristo y por medio de Él tenemos vida eterna. ¡Aleluya! Juan 3:16 dice que Dios amó de tal manera al mundo, a la humanidad, que dio a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no caiga bajo condenación, sino que tenga vida eterna. Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. Él murió para pagar el castigo de nuestros pecados. Y esta es una verdad gloriosa, una verdad poderosa. Dios es tan fiel que cualquiera que lo busca lo puede encontrar. La fe es un regalo, pero inclusive un regalo debe ser abierto para poder disfrutarlo. A medida que ponemos en práctica nuestra fe, comenzamos a darnos cuenta cada vez más de la fidelidad de Dios para nosotros. Quiero compartir con ustedes algunos versículos que hablan de la fidelidad de Dios. Primera de Corintios 1:9, escuche lo que dice. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3 dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Habiendo visto esto, a partir de la Santa Escritura, con total certeza, podemos tener la confianza de que Dios nos perdonará. Si no pudiera hacerlo, no sería Dios. Pero nosotros sabemos que Él es el único Dios verdadero. Pueden haber muchos dioses, muchas religiones,
Pero el único que puede perdonar pecados es el Dios revelado en la Escritura. Los demás dioses, producto del ingenio, de la imaginación humana, no pueden prometer perdón porque no pueden hacerlo. Cuando Dios hace una promesa, no la puede romper, iría en contra de su naturaleza, porque Él no puede mentir. El libro de Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. ¿Qué más podría agregar a esto? Nuestro Dios es fiel. Su carácter es fiel. No existe ningún otro que puede hacer todo lo que Él puede hacer y que ha hecho. Por tanto, que nada le haga desconfiar de su amor y de su misericordia. Quizás ahora mismo tú estás siendo avasallado por algún problema. Estás viviendo tiempos conflictivos. De pronto mucha tensión por todas las cosas que están aconteciendo en el mundo, donde muchas veces nuestro horizonte se oscurece y pareciera ser que ya no hay refugio a dónde ir. Quiero que recuerdes esto, que Dios, el Señor, Cristo Jesús, Él es la roca firme para los que creen en Él y que le buscan de todo corazón. Afírmate en esto, tómalo con prontitud en tu corazón. Dios es fiel, Dios es fiel. Él va a cumplir lo que ha prometido. Que el Señor te bendiga.